Ya, estamos entonces comenzando, estamos al aire y bueno, vamos a empezar en este día jueves 22 de octubre, en el mes de la salud mental. Todavía estamos en este mes que mucho se ha hablado, mucho ha estado sobre la mesa el tema de la salud mental, y ya finalizando este mes 22 de octubre, como siempre estamos a las 19 horas conversando con distintas personas y sobre distintos temas relacionados al tema que, si bien apuntamos a la salud mental, sin duda terminamos conversando de finalmente de todo lo que es la contingencia, y entendiendo que salud mental es un concepto tan amplio que nos permite abarcar diferentes áreas, y también se han podido dar cuenta, poder entrevistar y conocer la experiencia de personas de ámbitos muy diversos. Así que, bueno, estamos en esto, y en esta conversación pudieron ver en nuestras redes sociales, como siempre, invitados que tienen mucho que decir, y en esta ocasión pudieron ver a quien tenemos el día de hoy: Cristian Montenegro Cortés, sociólogo, magíster en salud y desarrollo comunitario, doctor de métodos de investigación social de London School of Economics, y también trabaja en la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica, investigador MIDAP, y también como asesor en el Departamento de Salud Mental de MinSal, y también cofundador de la plataforma de investigación social sobre salud mental en América Latina, Plasma. Así que hay hartas experiencias, harto de donde poder compartir miradas, ¿cierto? Así que bienvenido, Cristian, y antes de darte el pase, como siempre aquí, en estas entrevistas, parte del equipo, pieza fundamental, Francisco Bueno, insigne periodista de este país. Así que, ¿cómo estamos, Pancho? Bien, Ale, gracias por el pase. Gracias también, Cristian, por estar acá con nosotros compartiendo estos 60 minutos donde claramente le vamos a dar de lleno al tema de salud mental. Y partir de inmediato, Cristian, la semana pasada, como lo estábamos conversando en la interna, estuvimos conversando con el colectivo Somos TAP. Y ellos, dentro de esta conversación, señalaron que la salud mental es la hermana huérfana del sistema público y que es una vergüenza para ellos. Entonces, ellos generan este colectivo para ayudar a las personas que sufren de espectro bipolar. Preguntarte de inmediato, ¿qué lectura le das a los dichos del colectivo Somos TAP? Bueno, antes de responderte, gracias por este espacio, por la invitación. Soy un seguidor del programa, admiro mucho el trabajo y la persistencia en abrir un poco este tema que parece tan cerrado, ¿no? Que parece tan misterioso, a veces cargado como de vergüenza, cargado de mitos. Entonces, excelente el trabajo de abrir esta conversación. Es una frase potente, que la del colectivo TAP, que yo creo que se ha repetido de distintas formas a lo largo de los años, como el hermano pobre, el hermano huérfano, como que se repite esa metáfora, ¿no? Para mostrar una realidad que es básicamente la baja consideración al sufrimiento como un problema de salud pública, en el fondo, como un problema de política pública, como algo respecto de lo cual el Estado tiene que hacer algo. Y yo creo que el diagnóstico es correcto. Hay distintas formas a través de las cuales se ha llegado a ese diagnóstico. Uno puede decir que la salud mental afecta la calidad de vida de las personas, reduce los años de vida de las personas, los años de vida útil, genera discapacidad, genera una serie de costos, efectos, más allá del individuo, en términos de colectivo también. Entonces, creo que la sociedad misma está cada vez más consciente de eso, afortunadamente, por una serie de razones que podemos comentar, pero comparto el diagnóstico claramente. ¿Cómo se soluciona entonces?
entendiendo lo que tú nos estás planteando en este momento, y cuáles son los escenarios para resolver esta problemática, para colocarlo desde ese punto de vista o desde esa perspectiva. Yo creo que ojalá la salud mental fuera algo simple como intervenciones en otro tipo de problema físico, cataratas, por ejemplo, donde tú sabes bastante bien cuál es la deuda, cuál es como la brecha, cuántas son las personas, cuánto tienes que gastar por cada una de las intervenciones, cuántos profesionales tienes que poner, etcétera, etcétera. Entonces los cálculos son como, pum, esto se necesita, esto se hace. Yo creo que en salud mental hay una diferencia. Lo que no significa que no sea importante, pero hay una diferencia en relación a que no es tan claro cuál es el camino ideal. Sabemos que necesitamos recursos, pero luego viene una segunda parte, que es como en qué se ocupan los recursos. Y ahí cualquier persona que está en este campo, que trabaja en este campo, desde un COSAM, desde un hospital, desde el ministerio, sabe que la respuesta no es tan fácil y que se presta también para hartas disputas respecto de, no, deberíamos acceso a psicofármacos, por ejemplo, que efectivamente hay una brecha y efectivamente hay algo que se tiene que solucionar en esa línea, pero si destináramos gran parte de ese aumento de presupuesto, por ejemplo, a eso, también tendríamos un problema. Psicoterapia podría ser lo otro. ¿Cuánto cuesta la psicoterapia? ¿Cuánto rato debería durar? ¿Cuántas sesiones se deberían prestar? Trabajo grupal, trabajo comunitario, ¿cómo lo operacionalizamos? ¿Qué significa? ¿Qué tipo de profesional debería prestarlo? ¿Serían pares, personas de la comunidad que apoyan a otras? ¿Se les debería pagar? ¿Cuánto? Lo mismo que profesional. Y así, si nos vamos por cada una de esas líneas, todas representan discusiones que se tienen que dar sistemáticamente para que podamos tener como una respuesta más contundente a lo que tú estás planteando. ¿Qué es lo que preocupa hoy día? Mira, a ver, yo puedo decirte más o menos lo que a mí me preocupa, y yo creo que preocupa a harta gente. Preocupan, por ejemplo, que en Chile llevemos décadas anunciando una transición hacia un modelo comunitario en salud mental, y por lo tanto una salida desde la institucionalización, es decir, desde los hospitales psiquiátricos a servicios territorializados. Preocupa que eso no se haya dado lo suficiente. Preocupa que eso no se haya profundizado lo suficiente. Preocupa también, obviamente, si uno se va a los temas más contingentes, ¿no? Preocupa los efectos de la pandemia, claramente. Preocupa en los niños, en las personas mayores, que han vivido probablemente los regímenes de encierro más duros, más difíciles. Preocupan los escolares, que han perdido todo su mundo social, y que estamos en una situación donde la situación nos superó de alguna forma. Entonces, eso obviamente implica un costo en tus emociones, en tu estabilidad, que no hemos podido estimar, no sabemos cuánto es, sabemos que es mucho, y eso preocupa también. Yo creo que eso, o sea, y muchas otras cosas más. Solamente para hacer una distinción igual en eso. Yo creo que por un lado, en salud mental, nos preocupan los problemas de salud mental de las personas, nos preocupa la gente que está sufriendo y que no tiene acceso a servicios, nos preocupa que una persona termine tratando de quitarse la vida después de haber sido ignorada, como hay un caso reciente en las noticias, ¿no? En distintos espacios. Nos preocupa eso. Pero al mismo tiempo hay otra preocupación que viene más de los usuarios mismos, que viene más de las personas que trabajan en derechos humanos, que es la preocupación por no haber hecho bien las cosas, incluso una vez que ya llegamos a las personas. O sea, incluso una vez que las personas ya se atienden, que ya tienen un tratamiento, haber hecho mal el tratamiento, no haber dado espacio para la expresión de la voluntad, haber privilegiado una visión más de control, por ejemplo.
Entonces hay una preocupación por el sufrimiento, pero también hay una preocupación por mejorar la calidad de la atención. Incluso para las personas que ya reciben tratamiento. ¿Entiendes? Sí, en ese punto, yo creo que, o sea, estaba pensando, perdón, en cómo de alguna manera, sé que tú trabajas, ¿cierto? Has trabajado en distintas instituciones, entre ellas, ¿cierto? Estás en la Escuela de Enfermería de la Católica, estás también en lo que es el Ministerio de Salud. En tal sentido, también, también en el Servicio de Salud Suroriente. Entonces, has tenido esta cercanía a distintas instituciones y también sé que has tenido interés por conocer la experiencia también, como has dicho tú, de usuarios de salud, de también cómo desde agrupaciones de la sociedad civil que han propuesto, cómo han trabajado. Y son, se podría decir, instituciones y comunidades, son dos culturas distintas, por decirlo de algún modo, dos formas de funcionar distintas. Entonces, un poco preguntarte ese desafío, ¿cómo has visto tú? De repente, por decirlo así, uno llega con una mochila, una maleta llena de sueños y llega a la institución, ¿cierto? Y te encontrás con cierta forma de funcionar. ¿Cómo ves tú eso relacionándolo con ciencias sociales, salud mental? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que es algo que me ha como preocupado desde hace harto tiempo. ¿Cómo hacer algo bueno de haber tenido esa oportunidad en el fondo? A mí me pasa que, por ejemplo, siempre como uno tiene como un doble trabajo, por ejemplo, en lo académico y lo profesional, uno trata como de que lo que uno tiene de académico sirva también a lo profesional y viceversa. En ese sentido, si estoy en lo académico, tengo como una sensibilidad a que lo que yo estoy produciendo sirva. Sirva en el sentido de que tenga sentido para los que están atendiendo, para los que están administrando, para los que están recibiendo servicios. No siempre se puede, no siempre se puede ser tan universal. Y un problema en la academia es que es un lenguaje cada vez más especializado, donde tú le estás escribiendo los papers a la gente que sabe mucho, a la gente que lleva años trabajando un tema. Entonces se generan como comunidades en torno a temas, en torno a cierto problema, cada vez más puntual. Entonces ahí, claro, en ese contexto, el haber tenido experiencia de trabajo con equipos de salud, con servicios de salud, el conocer la burocracia, por ejemplo, y sufrir la burocracia, te hace sensible, te hace empático hasta cierto punto. Y te hace como... pero también te deja insatisfecho con solo ser académico. Como que tú sabes que no es suficiente hasta cierto punto. Por otro lado, lo que tengo como de académico o la suerte que he tenido de poder dedicarle tiempo de mi vida a estudiar, porque al final eso es una suerte, es un privilegio, de poder dedicarme exclusivamente a eso en algunos periodos. También me entrega herramientas generalmente son herramientas como para ordenar cosas en el contexto más institucional o en el contexto del ministerio, como para ordenar ideas, como para entender procesos, como para ser claro, para ser lógico hasta cierto punto. Y también para ser de alguna manera creativo. Yo creo que... Pero al mismo tiempo siento que eso no tiene tanto que ver con la academia. Yo creo que tiene que ver justamente con esto de estar en distintos espacios. Estar en distintos espacios, incluso estar en distintos países. También es parte de como ese espíritu un poquito nómade, como de llegar a los lugares y al tiro ver cómo cambiarlos. Y al tiro frustrarse cuando no se puede, pero insistir, ¿no? Sí, o sea, yo me acordaba un poco de algo que he escuchado mucho de, ya, se va a implementar esto, no sé, del Ministerio de Salud o cualquier otro servicio, se va a implementar esta nueva política, ahora, no sé, se va a atender a las personas 45 minutos o no sé cuánto, o se va a hacer
se va a pedir esto, que tienen que hacer terapia grupal, y en consultorios, en COSAN u otras instituciones dicen, pero ¿cómo si esto, la realidad es otra? ¿Cómo es eso? Un poco hacer dialogar eso. Sí. O sea, yo creo que justamente, yo un poco para que se entienda de dónde vengo en términos como de investigación, mi investigación siempre ha sido cualitativa. Eso significa que siempre como que para mí lo más importante es como entender cómo la gente entiende lo que está viviendo, o cómo la gente vive los procesos, en el fondo, y cómo lo vive contextualmente, en un lugar, en una relación específica, no como sujetos abstractos que son siempre iguales y que son como una cosa biofísica, ¿no? Sino como personas con intenciones, con limitaciones, con una historia, etc. Entonces, en relación a tu pregunta, una cosa poderosa de la investigación cualitativa es que justamente trata de llevar la experiencia desde un lugar, por ejemplo, desde una población, con todos sus problemas, con todas sus limitaciones, llevarla, ojalá, lo más intacta al lugar de la toma de decisión, por ejemplo. Hace un tiempo me acuerdo muy bien de una charla a la que fui, donde había un investigador que trataba de explicar algo interesante. Él decía, los investigadores cualitativos son como los jueces en un juicio legal, en el sentido de que lo que tienen que hacer es tratar de estar cerca de las decisiones para poder como traer el testimonio de otras personas, y que ese testimonio de otros, con los que han conversado, que han conocido antes, venga como a hacer una diferencia en esos espacios. Y yo creo que justo lo que tú decías, o sea, la gente de los COSAM efectivamente dice, oye, pero nos van a pedir otra cuestión, otra meta, otro objetivo. No se puede. Como ojalá vinieran y supieran cómo es la cuestión acá, para que dejen de tener esa expectativa. Entonces, claro, yo siento que un rol importante, y esto es como un mensaje también para los investigadores sociales que de repente no se imaginan en la política, ¿no? En la política de salud, es que justamente la investigación cualitativa y que se basa en la experiencia de las personas ayuda en esos momentos también, o puede tratar de incidir, porque en el fondo, en esa metáfora del juez, el jurado, digamos, a eso me refería, uno es como un jurado, ¿no? El jurado, ni un jurado en particular va a poder como decidir qué va a pasar. Lo que puede lograr es como incidir con su testimonio, sensibilizar con su testimonio. Eso es lo que uno trata de lograr. Cristian, preguntarte, hemos hablado de costo de las emociones, preocupación por el sufrimiento, preocupación por mejorar la calidad, has sufrido la burocracia, investigaciones cualitativas, que está inserto en la experiencia de las personas. Ante este marco, preguntarte, Cristian, ¿cómo describirías el camino para resolver esta situación, este tema, este punto? Mira, yo creo que frente a eso, mi primera respuesta es como aliarme con mis compañeros que están en la política y decir, necesitamos más presupuesto. O sea, necesitamos una base. Esto es parecido como en la educación pública. Yo me acuerdo de la discusión sobre educación pública hace una década o más. Era como, sabíamos que necesitábamos más recursos para mejorar la calidad, pero de inmediato venía la pregunta, ya, pero ¿más recursos para qué? Y ahí como que la cuestión, lo que pasaba era que en ese momento como político específico, esa pregunta ¿para qué? Terminaba como debilitando. Entonces yo creo que necesitamos una base de recursos que tiene que aumentar y que tiene que llegar a un 6% de lo que se gasta en salud en general, que es lo que Chile ha comprometido durante décadas. Pero necesitamos inmediatamente una discusión seria, profunda y ordenada sobre qué hacer con esos recursos. O sea, ya los tenemos, porque son necesarios, pero necesitamos definir bien cómo los vamos a ocupar en el tiempo, qué es lo que queremos que pase con eso. Entonces mi respuesta como más estratégica política, digamos, es que esa pelea que se está dando en hartos frentes por aumentar recursos, tiene que ser ganada. Lo que no significa que no podamos discutir sobre en qué ocupar esos recursos, sobre
cuáles son las profesiones, cuáles son las técnicas, cuáles son los ejes en los que se tendría que ocupar. Ahora, yo creo que esa es como la respuesta más sectorial, en el sentido de desde el sector salud. Pero sabemos que salud mental excede el sector salud. Sabemos que lo excede con creces. Hay cuestiones de diseño de las ciudades, hay cuestiones de cambio climático involucradas, hay cuestiones de contaminación, hay cuestiones de género, de violencia, de impunidad, de violencia policial incluso, hay cuestiones de inseguridad económica, que componen una imagen mucho más global, digamos, y que está permanentemente afectándonos, o sea, está permanentemente insegurizándonos. Y ahí la respuesta uno la puede pensar en distintas como líneas, o sea, hay necesidad de pensar esto así, como intersectorialmente. Hay necesidad de coordinar, por ejemplo, algo que no tenemos muy claro es qué acciones del Ministerio de Salud o qué acciones de vivienda afectan o no la salud mental de las personas. Porque le entregamos la salud mental a un departamento dentro de un Ministerio de Salud. Pero la apuesta desde hace años es esto de salud en todas las políticas y salud mental en todas las políticas. Y eso significa tener claridad que ciertas decisiones del Banco Central, ciertas decisiones del Ministerio de Economía tienen un impacto en el bienestar de las personas. Incluso ciertas orientaciones macro de cómo definimos el Estado tienen un impacto en la salud mental de las personas. Y ahí, claro, la cuestión constitucional también está sobre la mesa y es parte como del camino hasta cierto punto. Estas respuestas se pueden venir a conversar o a dar desde el próximo domingo, que estamos a corta ya de un plebiscito, considerando que gane el apruebo. Claro. Yo creo que se tienen que dar. No sé muy bien cómo. No me atrevería a dar una receta de eso. No, creo que no va a ser fácil. Necesitamos metodología para poder como tener como la representación de todas las voces, ¿no? Tener la representación particularmente de los usuarios, particularmente de las voces que han sido las más como abandonadas, dejadas de lado, no tomadas en serio a la hora de tomar decisiones. Entonces, eso requiere metodología, o sea, necesitáis una tecnología para que eso pase, pero al mismo tiempo necesitáis voluntad y necesitáis perderle el miedo, o sea, las autoridades tienen que perderle el miedo a la participación, porque la participación siempre implica un grado de pérdida de control. En el fondo tú le estáis pasando el control que tú lo tenías ahí y que tú sentías que lo estabas haciendo tan bien, se lo estáis pasando a otra persona o lo estáis compartiendo. Entonces eso genera una deriva que puede ir en distintas direcciones. Yo creo que lo que se abre con el voto del domingo, si todo sale como queremos que salga, es justamente un grado de pérdida de control, pero en sentido positivo, un grado no de pérdida, sino de redistribución del control. ¿Del poder? Pero ahí vamos a ver qué pasa. Claro, pensaba justamente en eso serán temores, serán qué pasará ahí, pero hay unos comentarios ahí que van haciendo. Catherine Briones, bueno, hizo un comentario hace un rato referente a que a veces pareciera más fácil invisibilizar algunos temas de salud mental y como la necesidad de visibilizar temas de salud mental, ¿no? Como salir un poco de esta, no sé si comodidad, pero de que como comunidades nos demos el trabajo de mostrar estos temas, ¿no? Cristian Marcelo Silva, y saluda a Cristian Silva ahí de Alcino, dice, se lo entregan al mensal porque acá no se logra entender el concepto de determinantes sociales, con una constitución que avale un modelo de gestión desde lo comunitario. Grande tocayo. Ahí te manda saludos de Cristian a Cristian. Voy a, junto con estos comentarios, agregar un tema que mucho se ha hablado hasta el día de hoy y que pareciera que estamos todavía en el desafío de darle trabajo a la ley de salud mental.
Hay el concepto de ley de salud mental, que se ha hablado, ¿cierto? Algunas leyes que abordan el tema de la salud mental, ¿cierto? Como la 20.584 respecto a derechos y deberes de las personas que reciben alguna prestación en salud, ley 20.422, oportunidades de inclusión para personas en situación de discapacidad, y una que siempre llama la atención, ley 18.600, ¿cierto? Que todavía aparece, uno la busca como normas que establece normas sobre las personas o deficientes mentales, aparece así en varios sitios. Entonces, ¿cómo ves este tema de la ley de salud mental? Mucho se habla de ella. ¿Qué implicaría una ley de salud mental? ¿Cómo pudiese abarcar distintos ámbitos? Porque hay personas que dicen ley de autismo, ley de cierto discapacidad, ley de... ¿Cómo abarcar todo esto? Mm. ¿Qué piensas de eso, Cristian? Sí, sí, es un gran tema. Yo creo que algo que si yo pudiera hacer, me encantaría hacer, pero que invito aquí a los colegas a hacerlo, es si uno preguntara a mucha gente, ¿qué esperas tú de una ley de salud mental? Yo creo que nos encontraríamos con respuestas muy dispares, con muchas cosas distintas. Tal vez extremadamente distintas, cosas tan distintas que sería difícil como meterlas dentro de una ley, dentro de una sola ley. Yo creo que en principio lo básico de la necesidad de la ley es que no es que haya un vacío. O sea, por ejemplo, no es que haya un vacío, sino que se ocupan leyes que son malas para esto. Hay un desorden en el fondo y hay fragmentos de legislaciones muy antiguas, muy inaceptables en su terminología y en su visión, con cosas más nuevas. Entonces hay una necesidad como de articulación de los distintos fragmentos legales. Y como son fragmentarios, se prestan para cosas que no corresponden. Se prestan, por ejemplo, para que si una familia o un vecino escucha gritos y se aburre porque hay un chiquillo que no deja de decir cosas extrañas, llama a la policía y lo pueden internar, por ejemplo. Sin dejar ningún espacio como para la expresión de la voluntad de esa persona. Entonces, hay problemas que solo se solucionan con cambios legales. Ese es como el punto de partida de la necesidad de una ley. Pero luego hay una expectativa de que la ley, por ejemplo, asegure recursos en salud mental. Y ahí se combina en esta como campaña por la ley, esto que estaba hablando al principio, ¿no? Esta necesidad de aumentar el presupuesto. Por otro lado está el tema de asegurar que se cumplan ciertos procedimientos transparentes en la internación de las personas, que se cumplan los estándares de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad en relación a internaciones forzadas, tratamiento involuntario, consentimiento. Y yo creo que ahí hay como harta, o sea, una de las cosas que ha hecho difícil que salga una ley, pese a distintos esfuerzos que han habido a lo largo de los años, es justamente la misma dificultad que implica el concepto de salud mental. O sea, el concepto es difícil, por lo tanto todo lo que hacemos en torno a él es difícil. Es más lento, es más complejo, y implica más tensiones, más discusiones, más definiciones que no están tan disponibles. Pero yo creo que este tema de recursos y este tema de salvaguarda de los derechos de los usuarios son como los dos componentes principales que no es tan fácil integrarlo en un solo cuerpo legal, y eso yo creo que explica un poco la dificultad. Ahora, también hay que precisar que no todo el mundo está de acuerdo en que es necesaria una ley. Y si uno escucha, por ejemplo, a algunos activistas usuarios, o a gente como Dainius Piuras, que fue un representante de la ONU durante harto años en relación a discapacidad y salud mental, un psiquiatra de Lituania o Latvia, si no me equivoco, que él decía que hay un riesgo en hacer leyes que son como de subáreas de la salud, porque hay un riesgo también de estigmatización, hay un riesgo como de que toda la lucha por igualar, ¿no? De que toda la lucha por integrar, incluir en una ciudadanía, finalmente como que queda en entredicho cuando se necesita una ley específica para un tipo específico de persona. Entonces,
eso también yo creo que igual hay que decirlo, o sea, que hay voces que también como que cuestionan un poquito, por qué no trabajamos las leyes de otras cosas que son para todos y que a todos nos darían como mejores condiciones, incluyendo a las personas con problemas de salud mental? Pero eso lo pongo porque es importante igual reconocer la complejidad del debate. Bueno, ahí hay un desafío, sin duda, y que yo creo que da cuenta tu respuesta de lo complejo de poder, como por dónde empezar, ¿no? Porque mucho se habla y cómo empezar a concretar. Porque ya hace ya un buen tiempo uno ve ciertos artículos y todo sobre ley de salud mental, pero está ahí. Hay personas que dicen, como dices tú, financiar, esto significa más horas de psicología, psiquiatra, terapeuta ocupacional, o implica, no sé, educación socioemocional en colegios, o qué significa esto. Entonces, bueno, es un tremendo tema. Ahí estaba mandando saludos ahí. Catherine decía, eso pasa cuando no empatizamos con las diferencias. Se debe aprender a aceptar la convivencia con personas con algún trastorno. Pancho, no sé si... Cristian, ¿qué significa, me quedo dando vuelta algo, qué significa cuando tú argumentas que la ley es mala? Para profundizar. O sea, por ejemplo, leyes que le entregan mucho poder a las familias sobre el usuario, por ejemplo, como en un rol de tutelaje, en un rol de reemplazar al usuario en cuanto a las decisiones que él pueda tomar. O sea, toda la tendencia desde la Convención de Derecho y desde antes es justamente respetar y generar todas las condiciones necesarias para que el usuario pueda expresar su voluntad, en el fondo. No llegar y reemplazarla, no llegar y asumir por él. Y un elemento clave histórico, digamos, en la psiquiatría y en la salud mental es que se pone en entredicho la capacidad de las personas de decidir. Justamente, en muchas ocasiones, esa es justamente la función de la psiquiatría, particularmente en contextos como penales, en contextos de decidir si alguien es culpable o no de algo, por ejemplo. Y cuando esa función se queda sin control, como esa función de tomar decisiones por sobre otros, se queda sin control, se queda sin las salvaguardas, sin los procesos, estamos en un problema. Y la legislación actual no le pone suficiente control a esa capacidad de decidir. Ese es como un problema, yo diría, central, porque eso atenta contra todos los acuerdos de tratados de derechos humanos en relación a las personas. Y quería retomar un poco algo que decía la última persona que escribía, Catherine, ¿no? Catherine, sí. Yo creo que la diversidad es un tema que nunca ha estado muy presente en las políticas de salud mental en Chile. Incluso en el modelo comunitario. Y tal vez eso es como un poco, no sé, polémico, no sé, alguien tal vez pensará. Pero el modelo comunitario también, una de las cosas que tal vez es como una debilidad, es que en su visión de la comunidad no necesariamente es explícito respecto a que la comunidad es diversa. Y que incluso a veces no es posible hablar de comunidad en algunos casos, precisamente por esa diversidad. O sea, el modelo comunitario simplemente asume que la comunidad es lo que no es la institución. Lo que está afuera, lo que la rodea, y claro, tiene una fuerza en su origen justamente porque la lucha era contra la institucionalización y contra la exclusión, la marginación territorial y vital de las personas. Pero ya estamos en un momento, yo diría, y esto lo digo en general como en Latinoamérica, porque el modelo comunitario también está en Brasil, también está en Argentina, también han habido procesos relativamente similares. Y lo que no, cuando ya empezamos a hablar de comunidades indígenas, cuando ya empezamos a hablar de etnia, de racismo, ahí como que el modelo comunitario no tiene los elementos, no estaba pensado en ese nivel de diversidad. Y ahí cuestiones como la Convención de Derechos, cuestiones como los modelos sociales de discapacidad, que no son de salud, sino que vienen del mundo de la discapacidad, sí llegan con esta impronta, sí llegan con esta visión de la diversidad psicosocial,
diversidad funcional, etc. Entonces, como que hay mucho que aprender de ese lado también. Se lo digo porque el comentario de la persona que escribió me recuerda también ese punto. Sí, absolutamente. Como yo coincido con eso respecto a que también me hace acordar lo que decía Pancho ahí con el tema de el plebiscito que se viene. Ayer mismo estábamos discutiendo ahí con un grupo de amigos el tema de, se escucha mucho esto de, está muy polarizado el país, cómo discutir puntos de vista distintos, cómo hay características diversas, cómo no llegar, ¿cierto? O hasta qué punto la gente se pregunta, uno tiene que ser inclusivo, ¿no? Son preguntas que aparecen. Oye, Pancho, no sé si puedo interrumpir ahí tu pregunta, que hay un comentario de Nancy Mariluz. Dice así, dice, creo que una ley de salud mental tendría que apuntar más allá de patologías o de los pacientes de salud mental. Debiera tener más énfasis en educar y prevenir. Cabría aquí la educación emocional en las escuelas. Sí, absolutamente. Pero como siempre igual hay un punto de partida, y ese punto de partida es como solucionar las deficiencias legales que permiten que pasen cosas que no pueden pasar. Como hay que parchar una cosa antes. Sí. Y generar las bases justamente para esos desarrollos como los que ella menciona, que son, por ejemplo, en Twitter hace poco había una discusión sobre estigma. En realidad yo como que empecé una discusión sobre estigma Tú empezaste. Claro, yo empecé una discusión sobre estigma que varias personas lo acogieron en el fondo y fue un debate interesante. Mira. Tiene que ver con que como que ahora se ha escuchado mucho que una formulación del problema del estigma, que es como la salud mental está estigmatizada. Eso significa que los sistemas de salud mental, el presupuesto en salud mental, los profesionales de salud mental están estigmatizados. Y hubo una campaña hace algunos años, hace como 6 o 7 años en Inglaterra, fue interesante porque eran como estudiantes de psiquiatría que reclamaban por las burlas que recibían por estar eligiendo esa profesión, por ejemplo. ¿En serio? Mira. Exacto, sí, y fue súper llamativo y se reunió mucha gente, y fue una discusión donde también los usuarios como que dijeron, oye, pero aquí los estigmatizados somos nosotros. Entonces, toda esta cuestión que pasa en Chile, que yo he visto, que es como decir que la salud mental es víctima del estigma, también me recordaba un poco eso, que en realidad el estigma afecta a las personas, afecta a personas que tienen un diagnóstico, que por ese diagnóstico son como descontados, ¿no? Son como despreciados, son marginalizados. Y yo creo que ahí se da un poco un tema que es que si lo que tú quieres enfrentar es el estigma, entonces claro, el sistema de salud tiene un rol, pero es un rol bastante menor. Y el rol principal es justamente educación. Y es justamente periodismo para también involucrar aquí a nuestro colega amigo, Francisco. Justamente comunicación social, o sea, cómo se comunica sobre situaciones de sufrimiento mental, cómo se comunica sobre las personas que tienen un diagnóstico, cómo muchas veces se ocupan unos sonidos así como densos, como que son personajes terroríficos de los que se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Oye, eso es verdad, sí. Y además como el personaje con un problema de salud mental tiene como un rol incluso literario, porque en las películas lo ponen justamente porque permite que pase cualquier cosa. O sea, genera una posibilidad como de ficción, ¿no? Y eso son cuestiones que van mucho más allá de lo que puede hacer el sistema de salud mental, aunque obviamente el sistema de salud mental puede estar permanentemente recordando esto, y puede orientar las campañas, y puede invertir, pero la responsabilidad es mucho más compartida. Sí, me acuerdo, bueno, también voy a hacer alusión al periodismo aquí, a Pancho, aquí tu colega. Me recuerdo mucho un matinal que será unos 3 años atrás, el titular,
dos hermanos esquizofrénicos, violentos, apedrean casa. Entonces, claro, el gran tema ahí, lo que se discutió fue, ¿es necesario colocar dos esquizofrénicos? O sea, como con esa palabra, y se armó un debate a partir de eso. Entonces, creo interesante, ahí como el rol de periodismo muchas veces, cómo poder aportar, porque es una tremenda herramienta. No sé qué pensáis tú, Pancho, de eso, pero... No, siempre vamos a estar cuestionados. Siempre vamos a estar cuestionados, pero más allá de eso. Pero más allá de eso, la labor es estar informando los hechos y eso es innegable. El punto, Cristian, te escuchaba en cierta medida que hacías alusión a parchar algunas cosas, que la salud mental está estigmatizada. Preguntarte si ha llegado tarde en la labor que ha hecho el MinSal con respecto al tema. Yo creo que sí, pero o sea, efectivamente sí, efectivamente hay brechas que deberían estar cubiertas de hace rato, hay COSAM que deberían existir y que todavía no existen, hay temas de acceso a tratamiento que no están cubiertos, hay seguimiento. Un elemento súper débil es que cuando, por ejemplo, una persona que presenta un primer episodio de psicosis, como le llamamos generalmente, es decir, que tiene como percepciones extrañas, ¿no? Y se acerca por primera vez a un servicio, ya superando un montón de barreras para llegar a un servicio, se inicia un proceso que muchas veces no funciona, o sea, que muchas veces se pierde en el camino. Por la falta de tiempo, por falta de profesionales que en la atención primaria puedan hacer una buena derivación, puedan acoger de buena forma. En ese sentido, claro, estamos tarde, claramente no estamos a la altura, claramente no hemos detectado todos los problemas que hay que detectar y en ese sentido me refiero como a que hay cuestiones que ya son problemáticas y que ya necesitan ser solucionadas antes de mirar a largo plazo. Obviamente hay que mirar a largo plazo y eso es como paralelo, pero hay un montón de situaciones que se dejan pasar, en el fondo. ¿Por qué sucede eso, Cristian? Yo creo que, y aquí como que apelo un poco a la ciencia social, a la sociología, ¿no? En general las instituciones no pueden funcionar si no tienen una idea de las personas, como una teoría de quiénes son las personas, una teoría de las comunidades o de los sujetos. Y la teoría principal de las instituciones de salud es que las personas pueden elegir vidas saludables, tienen como un montón de opciones a su disposición, son seres racionales que toman decisiones caso a caso y que van a elegir siempre lo mejor para sus vidas, ¿no? Y uno se acerca un poco a la realidad de las personas y obviamente que no es así. Incluso los mismos funcionarios de los servicios de salud saben que no es así, pero las instituciones siempre se montan sobre una cierta representación de su usuario. Y yo creo que hay harto, y yo no conozco de investigación sobre esto, pero lo que sí hay, nuevamente en Inglaterra, hay investigación que indica que cuando haces campañas contra el estigma, que son de desmitificar, que son de, etcétera, la mayoría de la gente, la mayoría de la ciudadanía sí cambia su visión de las cosas. Tal vez un poco, tal vez no tanto, pero cambia. No es tan fácil. Los que no cambian mucho son los profesionales y los funcionarios de salud. Ahí es donde el estigma está más enraizado. Eso es un caso de Inglaterra, obviamente muy distinto a Chile. No es llegar y extrapolar esos resultados, pero sí te da cierta indicación de que hay un problema en lo que en cómo los funcionarios de salud imaginan a su usuario. Y cuando hablamos de salud mental, el problema se vuelve mucho mayor. O sea, ¿Cómo se lo imagina? O sea, los mismos miedos de los que estamos hablando, ¿no? Esta imagen como de personas con las que no te puedes comunicar, personas que no van a saber elaborar bien lo que necesitan, personas que necesitan ser acompañadas porque si no, no vale la pena. Todos esos miedos se reproducen también entre los profesionales, particularmente los que no tienen formación en salud mental.
y que son los primeros en brindar una atención. O sea, lo que nosotros esperamos, y un poco el ideal de la atención primaria, ¿no? Es que una atención cercana, una atención que se basa en las necesidades de las personas, una atención que sigue un modelo familiar y comunitario. Realmente, hay harta frialdad y harto distanciamiento y harta falta de conocimiento y falta de una capacidad de empatizar cuando alguien busca ayuda por un problema de salud mental, particularmente con problemas como psicosis, que implican una dificultad, implican un manejo. Entonces, hay hartas como maneras de abordar tu pregunta, pero yo creo que hay un tema de prejuicios, de estereotipos que se reproducen en los sistemas de salud. Los sistemas de salud en ese sentido no son como personas que por trabajar allí, como que tengan una mayor claridad en ese sentido. Tal vez individualmente la tienen, pero uno tiene que pensar en que estas son organizaciones también, y se da un comportamiento de grupo. Las personas hacen un poco lo que su grupo les indica, hay una presión de pares. Hay, por ejemplo, cuando alguien es como medio porfiado, ya lo ponen como que queda en una lista, como un usuario complejo, policonsultante, difícil, refractario, se va armando como una especie de ficha media negativa. Uno piensa en los colegios y pasa algo súper parecido. O sea, todo que no se queda, que se sigue moviendo en el asiento, que no presta atención, que mira por cualquier parte. Y que ya muchas veces los colegios se empieza a teorizar, como los papás no le prestan atención, les falta apoyo, contención. A eso me refiero como con teorías de las personas, como una elaboración que no se basa necesariamente en la realidad, pero que queda como marcando a la persona. Yo creo que eso pasa a todos los servicios. Están ahí comentando harto ahí saludos a todas las personas ahí que están viendo la transmisión. Bueno, Silvia Isabel dice, creo que la sociedad no está preparada para hacer inclusión con lo que depende de salud mental. Ahí Catherine dice, habla de un cambio de mentalidad colectiva para conseguir mejoras, así podemos tomar acuerdo y participar en este proceso. Gino Stock ahí habla del tema del periodismo, diría que hace falta preparación específica, actualmente existen capacitaciones en temas de género, podría haber algo similar desde la salud mental. Y hay una pregunta directa que hace Daniela Cabrini, dice, me gustaría que comentaras la importancia de la experiencia vivida para la formulación de nuevas políticas, la reorganización de los servicios y la ampliación de las pautas para los usuarios de salud mental. Como si puedes comentar un poco de esa experiencia de formulación de nuevas políticas. Y saludos a todos quienes comentan. ¿Saludos a quién? Un abrazo a Gino Stock. Abrazo a Gino Stock. Salud. Yo también comentaba cuando él hacía video. Sí, es súper buena pregunta la última. Justamente es como un tema que a mí me mueve harto, o sea, es como el valor de la experiencia. Como que intuitivamente sabemos que es importante, o sea, sabemos que es importante saber si tomar ciertas pastillas a una persona le genera o no problemas en su relación con los demás, por ejemplo. Porque no puede dejar de tener saliva, porque se le seca la boca. Pero esas son las cosas como que dan lo mismo, ¿no? Es como lo que esperamos que las personas simplemente asuman. O sea, usted tiene un problema de salud y esto se soluciona con esta pastilla, así que, ¡pum! Mándese a cambiar, tómese la pastilla y hágase responsable de su tratamiento. Sin preguntarnos todos los efectos que eso tiene, porque las personas viven en relaciones que son significativas para ellos. Son importantes, son parte de lo que ellos son. Y si hay algo que afecta a esa relación, eso afecta a lo que ellos son. Y necesitamos entonces generar alternativas, generar opciones. Un desarrollo importante en algunos países son las opciones no farmacológicas para problemas serios de salud mental. Opciones no farmacológicas, con toda la dificultad que eso implica, porque claro, es un tremendo logro los antipsicóticos avanzados, son logros de la ciencia importantes que lograron hartas cosas. Efectivamente lograron hartas cosas, lograron entre otras cosas la desinstitucionalización, por ejemplo. Pero eso no significa que son el final de la historia, ¿no? Y si sabemos que generan problemas, y sabemos que generan un movimiento involuntario, y que ese movimiento involuntario otra persona lo piensa como este tipo le pasa algo, no puedo confiar en él. Claro,
Podemos combatir el estigma y enseñarle a esa persona, no, si un movimiento involuntario no significa nada. Pero también podríamos empezar a pensar, oye, ¿y si buscamos otros tratamientos que no generen eso? Que no generen lo que a esta persona le afecta de su autoimagen, por ejemplo. Y ahí están los tratamientos no farmacológicos, o sea, generar espacios, generar más hospitales de día, más espacios de recreación, más espacios de conexión, más espacios de expresión, más uso del arte, cosas que tú en el programa, ustedes chiquillos han trabajado harto y han estimulado. Justamente ahí es donde entra como ya todo lo que no es medicina, que da miedo porque es un mundo como amplio, pucha, hierba, música, quién sabe si funcionan, como que entran todas las, como que queremos dosificarlo todo. Ya escuche 5 canciones y tómense 3 votos de esto y vemos lo que va pasando si no le aumentamos la dosis de canciones. O se la bajamos, ¿no? Es un mundo misterioso para cómo hemos venido haciendo las cosas. Pero eso no significa que es un mundo que no hay que explorar y que no tiene como un tremendo potencial también, ¿no? Y yo creo que de todas las opciones, y aquí viene con un poco mi trabajo con agrupaciones de usuarios, de todas las opciones tal vez la más poderosa es encontrarse con otros. Y lo que se inicia desde ahí, o sea, encontrarse con otros que están pasándola igual de mal que tú, que tal vez han sido víctimas de tratamientos que han sido abusivos, tratamientos que no han venido acompañados de una explicación correcta, sincera, de los efectos que tienen los fármacos. Años de ir de diagnóstico en diagnóstico, sin saber muy bien qué pasa, porque claro, tú te dan un diagnóstico y tú te creías el diagnóstico. Necesitáis creértelo para hacer todo lo que ese diagnóstico implica, o si no sería una tortura, ¿no? Ya, si me dijeran que es bipolaridad, entonces, pucha, vamos con eso, confiemos en eso, sigamos el tratamiento, pero un año después era otra cosa, y después otra. Y eso se experimenta inevitablemente como trampa, ¿no? Es difícil no experimentarlo como trampa hasta cierto punto. Es difícil no quedarse como enrabiado. Y ahí es donde vienen los otros, que pasaron por algo parecido, que han tenido dificultades similares y que no solo, no es que te digan lo que tenéis que hacer, es más como la poderosa experiencia de no estar solo, y su efecto terapéutico. Y todo lo que pueda pasar a partir de ahí, sobre todo, a partir de esa relación, a partir de ese encuentro. Recuerdo que una cosa que me decía alguien en una agrupación de usuarios muy simple, me decía, lo que nosotros necesitamos es tiempo y espacio, nada más. O sea, eso es justamente lo que no hemos tenido, porque en el modelo, tú entras en una crisis, empezáis a ver cuestiones que los otros dicen que no están ahí, empecé a escuchar cuestiones raras, que te dicen cuestiones pencas, ¿cachai? Que te bajonean. Y todas las fuerzas a tu alrededor lo que quieren es como devolverte a lo que tú eras. Volver a que seas nuevamente el hijo al que le iba bien en la universidad, o el chiquillo que tenía toda esta promesa de hacer tantas cosas, volver a lo que tú eras, rápidamente, y lo más directo posible. Y lo que no hay en ese curso es tiempo y espacio, tiempo para entender lo que está pasando, para conversar sobre lo que está pasando, para sentirte como reconocido en este nuevo tú hasta cierto punto, que sigue siendo tú. Lo que pasa es que un tú que nadie quiere hacerse cargo de esa nueva como identidad, nadie quiere lidiar con eso, a todo el mundo le da susto. Entonces los espacios de usuarios, los espacios de trabajo entre usuarios, justamente dan ese espacio como de reconocimiento de somos esto, tenemos esta dificultad, veamos cómo avanzar colectivamente desde ahí, y tienen una fuerza enorme. Entonces, eso también como que lo lleva a varias preguntas que ustedes han hecho, que es como, ¿y el camino cuál es? O la solución cuál es. Yo creo que eso tiene que ser parte de la solución. Oye, bueno, ahí mandan saludos Valersal, un abrazo manda, y Luis Cañío, un saludo a Luis Cañío, tremendo poeta, ahí también activista, dice, claro, plantea la pregunta, ¿cuántas personas que trabajan en la universidad, como que hablan de salud mental, han tomado psicofármacos? Claro, dejando ahí como justamente desde la experiencia, como, me imagino como entender un poco más como eso que tú planteabas. Hoy estamos en los últimos minutos de esta conversación.
Siempre lo mismo, siempre lo mismo. siempre me molesta ahí, Pancho. Oye, no sé, Pancho, si tú tenías una pregunta así como, o ya nos Tengo lanzamos con bastantes preguntas, pero bueno, en honor al tiempo. En honor al tiempo. Cristian, ¿cómo te sientes con la situación planteada, con lo que estamos viviendo? ¿En qué sentido? Tema salud mental, los índices que han subido, falta de estrategia, lo que hemos conversado. Sí. ¿Cuál es tu balance, tu sentimiento? Mira, yo como un poco para insistir un poco con la línea de mi respuesta, yo creo que tenemos que abrirnos como a la diversidad en relación a salud mental. Eso significa muchas cosas, pero una de las cosas que significa es que tenemos que abrirnos como a otros conocimientos, a otros saberes, a otras profesiones incluso, que están súper subrepresentadas, y como dejar esta lucha por la diferenciación, como la diferenciación de un trabajador social con un psicólogo, por ejemplo, la diferenciación de un psiquiatra con un psicólogo, la diferenciación que se basa mucho en un modelo biomédico, en el fondo, que es como yo me hago cargo de la cabeza y el cuello, y tú te haces cargo del hombro y el brazo, y así, y cada vez más como experto en una cosa cada vez más chica. Entonces, la diversidad es como justamente lo contrario de eso, es como asumir que hay conocimientos que se montan unos sobre otros, que tienen raíces en común, que se van mezclando, que se van juntando. Y en ese camino de diversidad probablemente un actor clave son los usuarios. Y es esa diversidad, o sea, la diversidad de la manera en la que experimentan las cosas, la diversidad en la manera en la que ven las cosas. Y ahí igual me cuelgo de lo que decía Luis Caño respecto de la universidad. O sea, yo creo que, por lo menos lo que yo veo es que el tema salud mental en la universidad se ha ido creciendo. El tema salud mental de los estudiantes, particularmente. Y yo creo que un camino que se tiene que abrir es que los profesores también como que asuman su vulnerabilidad frente a todo esto. Y ojalá el conocimiento de la vulnerabilidad sea parte como de tu base para educar también, ¿no? También a propósito de educación emocional y otras cosas que salieron. Pero sí, no sé si respondo tan directamente a tu pregunta, Francisco. Igual antes de terminar, porque ya estamos terminando, quería también comentar un poco sobre Plasma, que es esta iniciativa que armamos con colegas hace algunos años, en 2016, y que justamente busca esta diversidad. O sea, por eso también lo comento. O sea, son médicos, son psicólogos, psicoanalistas, antropólogos, sociólogos, y que somos de distintas partes de Latinoamérica, y que de alguna manera en algún momento nos dimos cuenta de que había muchas cosas en común. O sea, en general, salud mental y salud tiene como un toque bastante nacional siempre, como política de salud, ministerio de salud, los problemas de Chile en esta materia, Chile en el primer lugar del ranking, en la cuestión. Entonces, nos olvidamos que los procesos de transformación han sido bastante simultáneos en Latinoamérica. Y por otro lado, que las fuentes del sufrimiento son bastante parecidas en Latinoamérica. Pobreza, desigualdad, conflicto, cambio climático. Entonces, ¿por qué no pensar juntos? Obviamente hay cosas que son locales, hay cosas que hay que pensar desde tu país, ¿no? Pero hay un montón de cosas que son compartidas y donde hay mucho que aprender y hay mucho que pensar. Entonces, Plasma fue un poco la idea de hacer eso, cómo provocarlo, cómo facilitarlo, y seguimos trabajando y estamos preparando algunas cosas que esperamos compartirles para que las compartan también ustedes. Un honor ahí servir también de plataforma para poder difundir eso. Así que, ¿los pueden buscar en algún sitio? Hay un blog que se llama, voy a tener que buscarlo. Sí, no, dale, no. Aprovecho ahí mientras busca Cristian. Dice, bueno, Karen Hernández, justamente entrevistada de Colectivo Somos TAP, que está comentando, dice, gracias por compartir estos espacios desde Colectivo Somos TAP. Les enviamos un abrazo fraterno. Un abrazo también a tremendo colectivo y abriendo espacios al respecto. Eso. Sí, no solamente es www.blogplasma, ¿así? blogplasma.wordpress.com. Ese es nuestro blog. Somos humildes, tenemos blog, como los viejos tiempos. Pero un clásico. Buenísimo. Ahí pueden encontrar
entonces como el trabajo, la difusión de lo que hacen y todo. Exacto. Es excelente. Ya, pues bueno, estamos en la hora y Sofía Sánchez ahí, viva lo comunitario. Felicitaciones, Gene Stock, muy buen programa. Ahí gracias a toda la gente que está ahí sintonizando. Pancho, ya cerrando, y ahí para darle el pase a las palabras de cierre de Cristian. Solamente, gracias, Cristian. Interesante entrevista. Nos diste un amplio espectro de lo que estaba ocurriendo con la salud mental. Lo vimos desde una perspectiva ya de investigación cualitativa, lo vimos desde una perspectiva también del asesoramiento del MINSAR, así que una muy buena entrevista y que nos retribuye y contribuye bastante a este espacio. Así que muchas gracias por estos 60 minutos, Cristian. Sí. Bueno, gracias a ustedes. Yo encantado. Yo hace rato que sigo el programa y sé que ha implicado harto esfuerzo, harta persistencia y va cosechando los frutos. Yo creo que ustedes están generando como un camino intermedio, ¿no? Entre lo comunitario, entre lo más profesional, entre lo más psicológico y lo más como artístico. Justamente construir ese middle ground, como dicen los gringos, esa zona intermedia, es súper importante en este campo. Entonces, los felicito y gracias por el espacio. Gracias, Cristian, ahí por aceptar. Sabemos que estás ahí en medio de las videos, de la virtualidad y permanentemente, y más encima aquí te pedimos estar virtualmente, así que doble agradecimiento por ese esfuerzo y por compartir todo esto que se ve, que es justamente parte de algo que, reflexiones que ha ido construyendo a través de diversas vivencias, espacios laborales, humanos. Así que muchas gracias, agradecer a toda la gente ahí que estuvo participando, a Victoria Regia dice muchas gracias por estos espacios, Nancy del Pilar también en la conversa, y nos veremos, bueno, va a estar esta conversación disponible en canal de YouTube, podcast, pueden buscar a Desalambrar la Salud Mental. Hay entrevistas muy diversas y justamente como lo intencionamos de esa manera. Así que nos vemos como cada jueves a las 7 de la tarde y cuídense mucho, ¿ya? Que estén muy bien. Nos vemos.